La última unidad, la última materia, el último contenido que nos queda por ver, se trata de muros de contención. ¿Ya? Los muros de contención son todas las obras civiles asociadas a contener empuje, que ya sea empuje el agua, empuje el suelo. Entonces, hay distintas tipologías, vamos a conversar de algunas, vamos a conversar de unos pequeños aspectos constructivos para que tengan un pincelazo de esto y vamos a hablar del diseño gravitacional de estos muros, o sea, del diseño general, no del diseño en cuanto al elemento como hormigón armado, sino que vamos a hablar de la estabilidad del muro, ¿ok? Hablando geotécnicamente. Ahí en las imágenes se ven varias obras de contención que limitan todo lo que hay comportamiento, no el comportamiento, sino que limitan los volúmenes de suelos y de agua en este caso, y cómo van fallando por el empuje de uno o de otro. ¿Ya? Lo que hay ahí en la parte superior es una imagen de un talud contenido por un muro, este era un muro de albañilería, que no soportó el empuje del suelo y se fue contra la carretera. Esto es típico de países con los países andinos, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, que sufren cada cierto tiempo este tipo de deslizamiento. Esto que está aquí abajo es una imagen para hacer conciencia de lo importante que es considerar bien en los procesos constructivos el empuje. ¿Ya? Aquí, esto es en la zona de Dubái, de los países árabes, en Dubái básicamente, y ahí le van robando espacio al mar. Entonces, esta excavación se está haciendo con este tremendo muro de contención y al otro lado tengo mar. Y detectan que empieza a haber una filtración. Esto que está en rojo es una filtración. Mira, aquí hay una retro y no es una retro chica, esta es una retro grande. Mira esta grúa es de gran tonelaje. Este brazo de retro tiene que tener unos 9 metros. Entonces, o sea, fíjate lo pequeñitas que se ven, parecen juguetes al lado del volumen de la excavación. Bueno, empieza a ceder el material, empieza a ceder por el empuje generado por la filtración hasta que el muro colapsa. Y al colapsar, se viene todo el mar adentro. ¿Y qué queda? El brazo, siempre me gusta mostrar esta imagen, el brazo de la grúa. ¿Te acuerdas de la grúa que veíamos? Esta. No alcanzaron a rescatar maquinaria, retro, nada, había que salir rápido nomás y el nivel del agua llegó hasta aquí, hasta aquí. Claro. Entonces, todo esto, todo ese trabajo se pierde, todo, toda la maquinaria, el equipo, todo se pierde. Y tienes que para recuperar esto hacer una tremenda inversión para volver a trabajar con el muro de contención, pero ahora con obra submarina. Empezar a trabajar con obra submarina y después drenar todo y recuperar las máquinas y tratar de ver motor y todo, ver qué se puede hacer porque eso es agua salada, pues, agua de mar. Pero el proyecto te aseguro que salía más barato haber calculado bien los empujes y haber hecho bien las obras de contención. ¿Ok? Entonces, nosotros no vamos a tener ese tipo de problemas eventualmente porque todavía tenemos mucho espacio, no, no está la pelea por quitarle espacio al mar, pero sí podemos tener problemas de deslizamiento de tierra si no hacemos bien las obras de contención. ¿Ok? Entonces, debemos comprender que hay distintas tipologías de muros y obras de contención y que esas tipologías están asociadas también a la forma en la que el suelo va a generar el empuje. Entonces, hay varios tipos de empuje. El más sencillo y el más común es cuando yo en una excavación, por ejemplo, coloco antibaciones o moldaje, para llamarlo de alguna forma, pero son antibaciones para contener el empuje del suelo que se da a ambos lados de la excavación. Entonces yo puedo colocar travesaños, estos son travesaños, imagínate una estaca entre dos muros, así como esto, así, para evitar que el suelo empuje. ¿Qué se genera ahí?
Si esto está bien hecho, se genera un estado en reposo, un estado estático, no se mueve. Entonces aquí aparece un empuje que se llama geostático. Geostático. O sea, si tú lo ves, estás en equilibrio. Coloco la estaca, el muro no se viene ni para acá, ni este otro se viene para acá. Están en equilibrio. Ese es un empuje geostático. Eso lo vamos a vivir también cuando tenemos un subterráneo de una vivienda, de una casa o de un edificio. Se colocan los muros y hay losas. Imagínate en un subterráneo de edificio, las losas que separan los pisos, 9 pisos, 5 pisos de subterráneo, las losas te sirven como esta estaca, entonces hacen que los muros no se vengan hacia el interior, si todo está bien calculado. Y ahí se trabaja con un empuje geostático. Pero también puede ocurrir que el suelo empuje al muro y trate de moverlo. Eso es la condición más usual. Y ese empuje va a ser un empuje activo, ¿ok? Porque el suelo está activamente empujando al muro para tratar de moverlo, ¿ok? Entonces tengo un empuje en equilibrio geostático y un empuje activo. Pero pudiese ocurrir, por ejemplo, una condición bien particular, la que imagínate que yo aquí tengo, no sé, voy a tener este tabla estacado acá, ya, o un muro. Imagínate que tengo un muro. Todo este suelo está empujando, entonces está actuando igual que este, activamente, pero aquí yo tengo otra masa de suelo y esta masa de suelo se está oponiendo al empuje, está sirviendo de taco. Es el muro el que está queriendo empujar al suelo. Entonces, si aquí tengo un empuje activo y acá yo tengo un muro y tengo suelo ahí, aquí voy a tener un empuje pasivo. Pasivo. O sea, cuando el suelo carga contra el muro, tengo un empuje activo. Pero si es el muro el que está empujando el suelo, es un empuje pasivo, que se puede dar a este lado de la obra. ¿Estamos? ¿Dudas? No, profe. Ya. Aquí, bueno, lo que te acabo de comentar está resumido, eso para que lo lean, muros de contención, excavaciones y en estabilización de taludes. Ahí van a aparecer todos estos tipos de empuje y por ende voy a tener que hacer las obras para que sean capaces de sostener esos empujes, ¿ok? Entonces, voy a tener a su vez una gran oferta de sistemas constructivos para estabilizar y contrarrestar estos empujes. Y tengo sistemas de estabilización externa y sistemas de estabilización interna. Y ahí tengo los muros in situ, los muros de gravedad, los suelos reforzados in situ, etcétera. Y dentro de eso, todos estos sistemas. Vamos a ver algunos. Vamos a comentar algunos. Los más comunes. Estos son los muros gravitacionales o muros de gravedad. ¿Ya? Cuando hablamos de un muro de gravedad, bueno, esto está de más porque la mampostería es un muro de piedra, es un muro de mampostería. Pueden ser bloques de piedra que apilo, puede ser un muro de hormigón. Cuando hablo de hormigón ciclópeo o simple, es que coloco hormigón en masa, no hay armadura, sino que vierto hormigón nomás. Muros de gaviones, muros estos muros de criba, se los voy a mostrar un poquito más adelante, están conectados y te sirven para estabilizar con el mismo suelo del talud. Ahí lo vamos a ver. Pero los de mampostería son los más comunes y pueden ser de albañilería, de piedra, básicamente los de hormigón también, todos forman estos muros de gravedad. ¿Y por qué se llaman muros de gravedad? Porque coloco una gran masa aquí que contrarresta el empuje del suelo por peso. O sea, yo coloco un elemento muy pesado, entonces el suelo, por más que quiera empujar, no lo va a mover. Por eso hablamos de muro de gravedad. Y todos estos que están acá son tipos de muros de gravedad. O sea, coloco una gran masa que el suelo no es capaz de empujar. ¿Y por qué se genera eso? Lo vamos a ver, vamos a ir adelantando inmediatamente. Porque mira, el peso del suelo va atraído por la fuerza de gravedad.
Y aquí este peso se va a transformar en una componente horizontal que va a contrarrestar el empuje. Aquí está el empuje del suelo. Pero para que el suelo venza al muro y lo mueva, tiene que vencer el roce. Tengo que vencer el roce que se genera aquí, entre el muro y el suelo. Y el roce es proporcional al peso. Mientras más pesado sea el cuerpo, más difícil va a ser moverlo. ¿Estamos? Por ahí vamos viendo un poquito los sistemas de fuerza, cómo interactúan en estos muros gravitacionales, que vamos a analizar más adelante en cuanto a su estabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Tenemos los muros de gravedad. Estos son los gaviones. Aquí hay un gavión. Acá hay otro, otro, otro. Si te fijas aquí se alcanza a ver, mira, entre uno y otro cómo se van armando. Los gaviones son estos cubos de alambre, alambre galvanizado, llenos de bolones, ya, llenos de bolones. Se usan mucho en las obras fluviales como medio de contención. Y tú los vas colocando desfasados 5 centímetros uno de otro con una pequeña pendiente inclinada hacia el talud. Entonces, por peso, contrarrestan el empuje del suelo y protegen el talud de la erosión del agua. Como es bolón, el bolón se mantiene firme, deja pasar un poco de agua, pero disminuye mucho la velocidad. Entonces, en las zonas donde el agua va a golpear más fuerte, se pueden colocar estos gaviones. ¿Ok? Entonces, tú los vas a ver en obra. Tiene que ser, esto tiene que ser acero galvanizado para protegerlo de la corrosión o revestido con algún tipo de polímero. Pero en general son bolones, ¿ya? Estos son los muros criba. La gracia de este sistema es que, lo voy a dibujar acá, imagínate un cubo también, pero conformado por barras. Son solo barras, ¿ya? Acá está el otro. Ay, se salió esto. Ahí. Ah, es que estoy muy arriba en el... Sí, estoy muy arriba en el menú. Se me va a salir. Ya, lo va a hacer más bajito entonces. Vamos a cambiar el color. Igual le vamos a ganar a la máquina. Aquí está. Entonces, estoy haciendo un zoom. Esto es una estructura reticular, ¿ya? Conformada por barra un cajón. Y ese cajón lo voy apilando con los otros cajones y los voy ensamblando, ¿ya? Pueden tener sistemas de macho-hembra que te permiten conectarlos. Entonces, con el mismo suelo extraído del talud se rellenan. La gran gracia es que al rellenarlos con suelo, yo después puedo darle una terminación arquitectónica. En Viña, en Concón, hay varios revestimientos así, taludes revestidos así, que aparte de darte estabilidad, te permiten colocar o disimularlos con vegetación, ¿ya? Con flores y vegetación. Una de las ventajas que tiene el sistema es que como es articulado, si aquí baja 5 centímetros el suelo, todo esto puede bajar 5 centímetros porque es una malla. Entonces, todos colaboran como un eslabón de la malla. No es rígido como los otros que me generaría una grieta. Acá no, baja en conjunto. ¿Se entiende? Es bien práctico este sistema. Sí, profe, se entiende bien. Vale, los muros de flexión o cantilever. Ah, tengo que cambiar el color del lápiz. Son ya elementos de hormigón armado. Estamos hablando de 6 metros, de hasta 10 metros de altura que pueden ser incluso prefabricados. Mira, aquí el bloque va prefabricado con la pestaña y se ancla y se amarra contra el muro. Y después acá atrás coloco un relleno controlado, compactado, para que tome roce, para que no cargue, no se desmaye contra el muro, sino que también al estar apretadito él se autosoporte. Entonces, estos muros son bastante convenientes cuando tengo poco espacio hacia atrás. Entonces, si yo tengo más espacio, puedo empezar a trabajar con tierra armada, que es un sistema que es más económico, pero requiere más espacio para desarrollar la resistencia frente a los empujes. Esto es un elemento de hormigón armado, es una viga que va a tomar toda la carga. ¿Ok? Eso se diseña y se instala.
Los muros o pared diafragma. Esto va contra terreno. Aquí está el esquema. Los piques de metro usualmente se hacen así. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, aquí se va a construir el túnel de metro, acá tienes el nivel de terreno. Entonces, comienza haciendo un túnel, una excavación acá y aquí voy a colocar la estación. Esto puede ser un túnel, o sea, una excavación grande donde va a tomar forma la estación. ¿Ok? Para hacer eso, generalmente se hace de manera circular. Entonces viene la draga, el equipo, la excavadora, que esto es plano, ¿ah? Esto tiene una forma plana y te hace la excavación, la primera excavación acá, y te saca todo este material. Después se traslada y te excava aquí. Se traslada a un espacio por medio. Si lo veo desde arriba, excavo aquí, después excavo acá y después me cambio acá. Entonces, cuando esta draga está excavando aquí, tengo una grúa atrás que está colocando en esta parte la armadura y en el que inicié ya coloqué la armadura y estoy colocando hormigón. Entonces se va haciendo una secuencia. Parto con la draga y después me cambio al segundo y en el primero coloco armadura. Después con la draga paso al tercero, la armadura la coloco en el segundo y hormigón en el primero y así hasta Sí, completar el perímetro. Llego ahí y ahora voy y me salto acá, a esa zona. Voy y después lo hago acá, lo hago acá y lo hago acá y lo hago acá. Y completo todo el anillo. ¿Ok? ¿y esto Esto hormigón contra terreno nomás? sí, 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 sí. Lo puedo hormigonar dependiendo del proyecto directamente contra terreno o una cara contra terreno y en la otra voy excavando, voy colocando moldaje y voy hormigonando. Va a depender Ah, del ok, proyecto, ¿ok? Entonces después comienzo a excavar por niveles y a medida que voy profundizando puedo ir colocando anclaje hacia el perímetro, o sea, coloco anclaje hacia allá, hacia allá, hacia allá. ¿Cachai? Un disco, claro. un anillo anclado. Voy excavando, excavando, excavando. Termino de construir la excavación, comienzo a construir acá abajo la estación y me voy construyendo los niveles hacia arriba y en la medida que voy subiendo voy cortando los anclajes. Y ahí todo el sistema queda trabajando monolíticamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es lo mismo que podemos hacer o que tú vas a hacer en el futuro contra terreno con un sistema top-down. Top-down. ¿Qué significa esto? Que yo construyo, pero aquí hago la pared, o sea, este es el nivel de terreno, ¿ya? Aquí está el nivel de terreno y comienzo a excavar. Excavo con la misma máquina, como te comentaba, y coloco armadura y después hormigono. Puedo hormigonar contra terreno en ambos lados o aquí hago una excavación, coloco moldaje y hormigono. ¿Se entiende? Entonces, una vez que hice eso, yo excavo esta parte. La vamos a borrar. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Borré mucho. Excavo hasta ahí. Y aquí yo anclo, le coloco esos anclajes. Coloco anclaje y aseguro. Entonces ahora excavo un nuevo nivel, coloco armadura. Obviamente aquí dejé pasada armadura del primer nivel. Coloco moldaje y hormigono. Y ya una vez que esto está fraguado, vuelvo a excavar. Y excavo. ¿Ok? Se va a ese punto. Entonces, voy y llegué aquí y vuelvo a excavar, ¿cachai? Y vuelvo a anclar. Y voy avanzando por etapas. Aquí esto tiene una, dos, tres, cuatro, cinco niveles. ¿Ya? Todos estos anclajes que se colocan, yo después los corto, porque no pueden quedar amarrados al terreno del vecino, porque el vecino en el futuro puede que estemos todos muertos, pero va a haber un vecino en el futuro que va a hacer una excavación más grande. Y al excavar, si esto está amarrado, va a dar el tirón con la retro a todas las barras y se va a llevar el muro. Entonces, por eso se cortan y quedan ahí nomás. Entonces, cuando la retro tira el anclaje,
arranca el anclaje y se lo lleva, pero el muro queda intacto. Si te fijas como dato, mira, en la esquina tú no colocas anclajes porque son caros, sino que vas y apuntalas, colocas un puntal entre las dos partes del muro. Si eso yo lo veo desde arriba, está así la excavación y apuntalo. Entonces los empujes de aquí se trasladan para allá y los de acá para acá y se contrarrestan. ¿Cachai? Eso es un sistema top-down. Es muy rápido y eventualmente este muro lo puedo usar como parte del sistema estructural de la construcción que estoy haciendo. Entonces después, una vez que llego aquí al piso, empiezo a levantar la estructura y voy conectando y voy haciendo losas, pilares y todo. Y subo. Por eso se llama top-down. ¿Ok? Todos estos sistemas tienen en común que deben soportar los empujes. Dentro de los sistemas de contención flexible, porque los otros ya son rígidos, están las tablas tacas. Esto lo vas a ver solo en la costa de Chile y en las costas de otros países, pero en Chile solo en la costa. Y se usa en suelos principalmente arenosos. ¿En qué consiste? Mira, esa es una tabla estaca, esa. Y esto tiene esa forma para darle rigidez, porque lo que se hace en el fondo, yo aquí coloco una masa pesada y con una pilotera empiezo con el peso a vibrar. Entonces, con el peso de esto y la vibración, esto se va a enterrar. Es como enterrar, imagínate, tienes en la casa un recipiente con arroz y colocas un lápiz y empiezas a vibrarlo para que se vaya enterrando en el arroz. Eso es, así funciona. Pero los voy enterrando, vibrando uno por medio. Y después voy montándole el otro. Si te fijas, tienen un macho y una hembra para que se vayan ensamblando. Entonces, una vez que llego a la profundidad del diseño, dejo de vibrar y emparejo. Y ahí puedo comenzar a excavar. Estos son impermeables, entonces me sirven para sacar el agua o el Claro. suelo completamente saturado, ¿ok? Para hacer excavaciones en la costa. Esto es temporal. Esto se hace mientras yo construyo y después ya los retiro o los dejo, pero debo asumir que va a haber agua y va a haber empuje de suelo. Bueno, estructuras provisorias, ahí lo dice. ¿Ok? Esas son las tablas tacas. Y la tierra armada es un muy buen sistema de contención, pero requiere espacio. Requiere espacio. Mira, aquí está el muro. Ese muro es esto, lo que tú ves ahí. Y se construye desde abajo. O sea, lo primero que se hace es colocar una solera guía para colocar la primera placa. Estas placas pueden ser pesadas, las puede levantar una grúa, ¿ya? Y la coloca. Y aquí compacto el suelo. Por acá está el talud, ¿ya? Aquí compacto el suelo en capas que ya sabemos no deben tener más de 30 centímetros de espesor. Y voy compactando en capas. Pero cada ciertos tramos yo coloco una malla. Si esa malla es una rejilla metálica, se llama tierra armada, porque es de acero. Pero también puedo colocar una malla de polímero, plástica. Y ella no es tierra armada, es un sistema flexible. ¿Ok? De hecho, mira, aquí está tierra armada y estos bloques son mucho más pequeños. Mira, los toma un obrero y los va montando. Esto es para obras de contención menores. Esto es para cuando yo voy a hacer una casa y estoy aquí justo en la ladera del cerro y quiero hacer una obra de contención y este sistema se llama mesa. ¿Ya? Pero es el mismo principio. Acá son placas mayores, taludes mucho más grandes, acá taludes más pequeños, menos espacio, pero es el mismo principio. Entonces, ¿qué ocurre? Coloco mi malla, que puede ser de acero flexible, y después coloco otra capa de suelo. Esta malla queda compactada, o sea, queda presionada entre las capas de suelo. Entonces, si el suelo quisiera deslizarse, este tramo, que deslizarse hacia acá, tendría que romperse la resistencia al corte que te está ayudando a tomar el roce de la malla. ¿Me entiendes? Aquí vamos a colocar suelo y lo vamos a compactar. Entonces el suelo, los granitos se meten entre la malla. Entonces ayuda a tomar roce. La suma del roce de cada uno de los granitos debe ser capaz de contrarrestar el empuje de toda la masa de suelo.
Entonces, la resistencia en estos sistemas no está en este muro, está en la malla que se coloca, en esa malla. La resistencia del sistema depende de la resistencia de la malla. Entonces, ¿para qué coloco este muro? ¿Para qué coloco este muro? Simplemente para evitar la erosión superficial, para que cuando llueva no se empiece a erosionar el talud. Pero la resistencia la da la malla que se coloca aquí, señores. ¿Se entiende? Entonces, estos muros, al final de cuentas, al final del día, se anclan a la malla. O sea, no están aportando nada de resistencia, simplemente yo los sigo amarrando a la malla. La malla es la que toma toda la carga. Y están, como te digo, solo para evitar la erosión superficial. ¿Ya? Estos taludes los puedes ver en todo Américo Vespucio, en los pasos sobre nivel. Están hechos con este sistema. En la minería, los taludes más grandes, los muros más altos de tierra armada, se han hecho de 60 metros, pero máximo yo le puedo colocar 20, porque si coloco más de 20, el peso de esta placa empieza a romper la placa más baja. ¿Ya? Estas placas son pesadas, entonces empiezan a romperse. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente hago mis primeros 20, ¿ya? Y después me corro 50 centímetros, hago mis segundos 20, pues me corro 50 centímetros más y termino. ¿Ok? Y aquí puedo colocar maquinaria, moverme, desplazarme, etcétera. Fíjate, rodillo pesado, pero a esa orilla, aquí en este perímetro, mira, placa y pata a pata. Porque si yo pasara el rodillo pesado cerca de las placas, las reviento por sobretensiones. Entonces, es un sistema bonito, fácil de trabajarlo, pero necesita espacio para que se desarrolle la resistencia en la malla. ¿Ok? Y puedo llegar, como te digo, hasta 60 metros, o bueno, puedo llegar más teóricamente, pero estos 60 metros se hicieron en Chile, en minería, desplazando 50 centímetros los niveles de muro. ¿Estamos? Tierra armada. Todos los sistemas, como te decía, tienen que responder al empuje del suelo. Y como te comenté al principio, voy a tener un empuje activo, que es cuando el suelo tiende a mover el muro. Voy a tener un empuje pasivo, que es cuando el muro tiende a mover al suelo. ¿Por qué yo puedo decir eso? Fíjate aquí, pues, mira, vamos a borrar. ¿Dónde está el nivel de suelo? Aquí arriba. Todo esto suelo que hay para acá. Y acá tengo otra capa de suelo, hasta ahí. El muro está enterrado 1 metro, por decirte algo. Y tiene suelo para acá. Solo al ver la diferencia de cota, uno sabe que el suelo va a tender, en este caso, a empujar en esa dirección. Y que el muro, si se mueve, va a tender a moverse hacia acá. Sería muy raro pensar que se va a mover para acá, pues si a ese lado tengo una masa de suelo mucho mayor. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Entendemos esa primera parte? Ya, bien. Entonces, si el muro tiende a moverse hacia acá, yo puedo decir que aquí es el suelo el que está ganando y empujando al muro. Por eso, cuando el suelo empuja al muro y tiende a moverlo, se llama empuje activo. Pero si el muro tiende a moverse para acá, ¿qué va a ocurrir con este suelo que está aquí? El suelo tiende a ser aplastado por el muro, tiende a ser movido, desplazado por el muro. Entonces aquí se genera un empuje pasivo, porque el muro tiene que romper la resistencia pasiva de ese suelo para fallar. ¿Sí? Claro, Ya, bien. Entonces yo voy a tener aquí un peso de suelo y como el muro se está tendiendo a mover hacia allá, aquí entonces voy a tener una fuerza de roce que se va a oponer también a ese deslizamiento. Entonces ya tengo dos fuerzas que se están oponiendo a que el muro se mueva. El empuje pasivo y la fuerza de roce. Vamos a aprender a calcularlas. Dicho eso, debemos saber que el muro puede fallar por una de tres condiciones.
que el muro se vuelque producto del empuje de suelo. ¿Sí o no? Puede estar ahí, pero puede volcarse. O que el muro se ha arrancado de cuajo y se deslice completo por el empuje de suelo. O sea, se mueve completo o se gira. O que el muro sea tan pesado que rompa la capacidad de soporte. ¿Te acuerdas que vimos en la clase pasada QSUBU, que era la capacidad de soporte CNC más QNQ más un medio de B gamma N gamma? Bueno, si es Sí, mucho el peso, puedo romper y el muro se hunde. Entonces, claro. esta parte la vimos la semana pasada. Ahora tenemos que ver esta y esta parte. Para eso, tenemos que aprender a calcular los empujes. ¿Ya? La teoría, un poquito de recuerdo nomás, aquí vimos el empuje activo y el empuje pasivo en esto que está acá, empuje activo y empuje pasivo, pero también existe el empuje, qué chillón. Tenemos el empuje geostático en reposo, que aquí yo tengo mis dos muros y si acá tengo suelo, se equilibran los empujes a través del traspaso de cargas de las losas, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengo coeficiente, el empuje geostático, tengo el coeficiente de empuje en reposo, que ya vimos en clases pasadas cuando hablamos de presiones, que es sigma H partido por sigma B prima. Y el K0 en suelos arenosos es uno menos seno de phi. O sea, si conocemos phi, tenemos el K. Todo esto es para que te vayas dando cuenta de que toda la materia que hemos visto en suelo está conectada. Está todo interconectado. Entonces, lo que vimos en presiones, lo ocupamos ahora. ¿Estamos? Hay distintas fórmulas para determinar el casero. Esta es la primera, esta es la que conocimos en esas dos o tres clases atrás, pero hay otras más. La de ya aquí, uno seno de phi, 0,95 menos seno de phi para arcillas, y esa, dependiendo si voy a trabajar con esos autores. No te preocupes, en la prueba a lo más va a salir esta o esta, si es arcilla, nada más. Ahora vamos a estudiar la teoría de Rankin. Ojo, hay varios autores para estudiar los empujes. Ya, Business, Rankin, hay varios. Pero nos vamos a quedar con Rankin porque es el caso más sencillo y práctico. ¿Ok? De hecho, vamos a analizar el caso estático, sin terremoto. Los chicos que estudian para cálculo, porque estudian ingeniería, tienen que estudiar también el efecto del terremoto. Y ahí son otros cálculos. Aquí vamos a quedarnos con el caso estático, que es lo que eventualmente podemos mirar nosotros más en obra. Y para eso vamos a ocupar ranking. ¿Cuándo puedo ocupar ranking? Cuando es un terreno sin cohesión y con superficie horizontal. O sea, si este es el muro de contención, mi terreno es así, horizontal. Si yo tuviese un terreno así, que los hay, ya no puedo usar ranking. Tengo que usar el otro autor. Ranking es para cuando tengo el terreno así. ¿Estamos? Así. ¿Y qué es lo que nos dice ranking? Que se dan una serie de condiciones al momento de la falla. No nos vamos a complicar con eso. Lo que tienes que entender y lo que vas a aprender es simplemente esto y esto. Va el casero. Cuando yo tengo un suelo en caso geostático, o sea, aquí tengo el tablestacado y aquí tengo una excavación y aquí está el suelo me va a empujar como con un triángulo de presiones. O sea, de esta forma. Todo el suelo empuja así. Siempre va a empujar con un triángulo de presiones. Esta es la forma más esquemática de dibujar el empuje del suelo. O sea, todo esto son presiones, ¿ya? Y esas presiones, yo las tengo que llevar a una fuerza para poder hacer un sistema de fuerzas que puedan ser contrarrestadas por el muro de contención.
Entonces yo tengo que llevar todas esas tensiones a una única fuerza. Y de este lado también. ¿Estamos? Esa única fuerza va a ser la resultante de integrar todas esas tensiones. O sea, voy a transformar cada tensión a cada nivel de profundidad en una sola fuerza. Y eso es fácil, no hay que asustarse. ¿Ok? Lo vamos a ver enseguida. En este caso, como estoy en una condición estática, vamos a tener un K0. Y el K0, tú ya sabes que es igual a uno menos seno de phi. Con phi el ángulo de fricción del suelo. ¿Estamos? El K sub A lo vamos a usar cuando el muro sea empujado por el suelo. ¿Ya? Aquí va a participar un K sub A. ¿Y cómo vamos a calcular K sub A? Simplemente va a ser uno menos seno de phi partido por uno más seno de phi. O sea, el K0 es uno menos seno de phi, el K sub A uno menos seno de phi partido por uno más seno de phi. Cuando sea el muro el que empuje al suelo, voy a tener un K sub P. ¿Y ese cómo lo voy a calcular? Como el inverso del K sub A. ¿Ya? O sea, el K sub 0 es uno menos seno de phi, el K sub A es uno menos seno partido por uno más seno y el K sub P al revés. Eso es lo mismo que decir, si a esta cosa, para no tener que estar escribiendo tanto, le llamamos, o a esta mejor, le llamamos n phi, quiere decir que el inverso va a ser uno partido por n phi. Es, o sea, esto es para que no se mareen. N phi es esto, y es el inverso del K sub A. ¿Estamos? Es simplemente matemática. Dudas, Manuel, dudas. No, profe. Ya, bien, bien, bien. Te voy a preguntar a ti porque veo que eres el más atento, ¿ya? Ya, vale. Entonces, tenemos el K sub A, el K sub P y el K sub 0. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar el empuje. ¿Cuánto vale el empuje? Y para eso necesito una pizarra. Déjame buscar una pizarra. Acá, descargas, buscar pizarra. Ya, aquí tenemos la pizarra. Vamos a dibujar un poquito. Si yo tengo mi muro de contención y estoy aplicándole un empuje, que vamos a pintar con letra amarilla, aquí todas mis cargas de empuje, ese empuje va a estar actuando en una altura h, ¿sí o no? Claro, En una altura h. Entonces yo tengo que llevar todas esas tensiones a, ya lo dijimos, a un solo valor de empuje que va a estar aplicado en el centro de gravedad del triángulo para representar las tensiones. Ya. ¿Te acuerdas de las presiones? El sigma B es igual a el gamma por H, ¿sí o no? La sí. tensión que yo tengo a cualquier profundidad va a depender del espesor del estrato y de la densidad del La estrato. densidad del suelo. Claro, la densidad del suelo. Entonces, yo sé también que el K es sigma H partido por sigma B, ¿sí o no? Sí, Claro. Entonces, yo puedo reemplazar en el K o en el sigma H o en el sigma B uno de los otros valores. Yo puedo decir que la tensión horizontal es K por sigma B, ¿sí o no? Pasé claro. multiplicando eso. Sí, despejó Ya. no. Y lo que yo tengo aquí, cargando para allá, ¿qué es? ¿Sigma H o sigma B? Ese es sigma B. O Pero sea, miento, cargando sigma H porque horizontal. horizontal. Horizontal es Sí, sigma pero H. sigma H. Entonces el sigma H que tengo aquí, yo puedo reemplazarlo por el K sigma B. Y el K sigma B, yo puedo decir que es gamma por H. ¿Sí o no? Claro.
sigma B es gamma por H, y eso lo pongo aquí y listo, ¿sí o no? claro, Y si el empuje es un empuje geostático, este será K0. Si es un empuje activo, va a ser K sub A. a su A, Y si es un empuje pasivo, va a ser K sub K P. sub P, Y tú ya sabes cuál es la definición del K sub A, K sub P y K sub 0. Uno claro, menos seno de phi, o uno más seno de phi, o uno menos seno de phi partido por uno más seno de phi. ¿Sí o no? Entonces ese es claro, el problema, ese ya lo tenemos. Ahora, lo que tenemos en estos momentos es la tensión en ese nivel, o en ese nivel, o en ese nivel, o en ese... Pero yo quiero la tensión en toda la superficie. Entonces yo tendría que calcular la integral entre 0 y h de el sigma h. Pero es mucho más fácil, porque como este es el área de un triángulo, yo esto lo reemplazo por el área del triángulo, ¿ya? Área del triángulo. ¿Estamos? ¿Y cómo ya, calculo el área del triángulo? base por altura partido por 2, Exacto. Base por altura partido, o sea, por altura, perdón, voy a borrar ese base por altura partido por 2. ¿Y cuál será la base, en este caso, la tensión máxima? Esa, ¿sí o no? Que es sigma h. claro, Entonces me queda la base, que es K por gamma por H, por la altura, nuevamente por H, partido por 2. ¿Sí o no? claro, y no sería gamma, o sea, K por gamma por H al cuadrado, ¿no? ¿No es lo Es mismo? que para allá vamos. Ah, ya, Y todo esto es para calcular ese empuje, ¿sí o no? sí, Entonces eso va a ser el empuje K por gamma por H cuadrado medios. Así de sencillo. Si va a ser un empuje activo, va a ser K sub A. Si va a ser un empuje pasivo, va a ser K sub P. En este caso, ¿qué empuje sería? el K sub A, K sub A, porque el suelo va a tender a empujar al... Entonces, lo único que necesito saber es la altura del muro, la densidad del suelo que está empujando, la densidad del suelo que está empujando, y el FIP, la resistencia del suelo, porque con ese voy a tener, mira, vámonos para acá, ahí. ¿Cuánto valía el K sub A? Ahí está aquí. Ah, justo estoy con otro color. ujú, Es ese que está aquí. Uno menos seno phi, ahí está. Uno menos seno phi partido por uno más seno phi. Entonces, si yo vuelvo al ejercicio, ¿qué necesitaría? El K sub A, que sé que es uno menos seno phi partido por uno más seno phi. Y como datos de suelo, la densidad, que puede ser dato, la altura del muro y el phi. Y listo. claro, Y esos son datos. Y tengo el empuje. ¿Con cuánto está empujando el suelo al muro? ¿Qué necesito ahora para contrarrestar ese empuje y que el muro no se mueva? Saber el cuánto pesa el K muro. sub P, Pero aquí no tengo suelo ah, a no, este pues no tiene lado. suelo, claro, ¿Te acuerdas que yo tenía, si tenía suelo, tenía un empuje sí, pues, pasivo ahí está el pasivo, y más el roce, la fuerza de roce? claro, claro, Ahora, como no tengo suelo a ese lado, como no tengo suelo a ese lado, no tengo casuspenos, no tengo suelo, claro, pero sí tengo roce. Entonces, yo tendría que calcular la fuerza de roce para ver si contrarresta o no el empuje del muro. ¿Sí? ujú, sí, Y la fuerza de roce siempre va a ser así. Fuerza de roce, N tangente de delta más omega por C. Cada uno de estos valores se explica fácil. El N siempre va a ser el peso del muro. ¿Estamos? Todo lo que pese 50 toneladas vale N. ¿Ya? ujú, El delta va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué es phi? ¿Qué es phi? Phi es el el ángulo de roce, roce entre dos granos de suelo. ¿Estamos? Pero aquí, en esta zona, hay roce también, pero no entre granos de suelo.
¿Entre quiénes ese es el roce? Entre el muro en este caso y Y el y el suelo. suelo. Exacto, entonces es entre un grano de suelo y un grano de la mezcla de hormigón. Entonces no le puedo llamar phi, le llamo delta. Y delta generalmente puede estar entre un tercio y un medio de phi. O sea, si yo te digo que el phi del suelo, el roce entre grano y grano, es 30 grados, y te digo que delta vale un medio, entonces delta vale 15 grados. Sí, claro. Si delta vale un tercio, delta vale 10 grados. Y listo el dato. Lo que no tienen que hacer es asustarse con esto, porque si te das cuenta, es fácil sacar los valores. No tienen que equivocarse al multiplicar, no, pero es eso, no es más. Entonces ya tenemos el delta y tenemos el n. Y la tangente delta uno lo saca con la calculadora. Tangente de 10 grados, tangente de 30 grados. Tienen que tenerla en grados sexagesimales, no en radianes, si no te va a dar un valor numérico errado. ¿Ya? Tu calculadora. ¿Qué nos falta? El omega y el c. El c también es súper fácil. ¿Qué es c en el suelo? La cohesión. La cohesión, Bien. Y la cohesión es dato. O sea, será 0,5 toneladas por metro cuadrado, 1 tonelada por metro cuadrado, va a ser un dato. Te lo doy también. Lo único que falta calcular es omega. el omega. Omega es el área de contacto en la que se desarrolla el roce entre el muro y el suelo. Mira, voy a hacer el muro en 3 dimensiones. ¿Se entiende el dibujo? Está en 3D. Sí, sí, El omega va a ser esta superficie. el área. Claro. El área que está en contacto, eso es Claro. omega. ¿Ok? El ancho del muro por el largo, digamos. Exacto. Pero ojo, buena, buena, qué buen. No vamos a usar el largo total del muro. Siempre vamos a calcular por un metro de muro. Porque así no, todos los cálculos los tenemos por metro, entonces si el muro mide 15 metros, después se multiplica por 15 y se acabó. Si mide Ah, 8 ok, metros, se multiplica por 8 y se acabó. Entonces ya, siempre vamos a hacer el cálculo por metro de profundidad. O sea, sería SB por uno claro, por uno. Y trabajamos con esa área. O sea, el B el que es interesante, el que quiero saber. Entonces ya tienes el omega, tiene la cohesión, el NT, entonces tienes la fuerza de roce, automáticamente. ¿Qué es lo engorroso de esto? Calcular el N de figura geométrica. Porque yo te voy a dar la densidad. Este es un muro de hormigón, por ejemplo. Supongamos que sea un muro de hormigón, la densidad del hormigón es 2,4 toneladas metro cúbico. Entonces ya, ¿cuánto es el N? Bueno, para el N tendré que dividir esto en áreas que conozco. claro. El rectángulo y dos triángulos. Exacto, exacto. Y si esto vale, no sé, 20, 20, 20 y esto vale 20 y acá tengo 5 metros. Ahí está fácil saberlo. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya, 5 metros. Base, que es 20 centímetros, 0,2. Base por altura, tengo 5 por 1. Base por altura y tengo el área, 1 metro cuadrado para este que está aquí. Y después tengo dos más, ¿sí o no? Claro. 0,2 por 5 dividido por 2, ¿sí? Pero son dos triángulos. Sí, Entonces, pues se saca uno nomás. Y por ese 2, por dos, claro, claro. me va a dar también 1 metro cuadrado. ¿Sí o no? Y la Claro. densidad es 2,4. Entonces, ¿cuánto pesa esto? 2,4 por 1 más 2,4 por 1. En total pesa 4,8 toneladas Claro. por Cuatro coma metro. ocho por metro. Por metro. Es tonelada, esa es una T, dividido por... Ah, ese ve feo, eso, lo voy a hacer bien. 4,8 toneladas por metro. ¿Ok? Y eso Claro. vale N, el peso. Entonces, ya ahí no tienen ningún problema más, po. Si quiero calcular la fuerza de roce, será N tangente de phi, o sea, de delta, más omega por C.
Ya, inventemos la cohesión 5 toneladas metro cuadrado, el phi 30 grados. 30 grados, entonces delta digamos que es un medio de phi. Ya, tengo el n, 4,8 tangente, ahí me mataste, tienes que usar la calculadora, de delta, que es un medio de 30 entonces 15 tangente de 15 más el área, 0,6 por 1, acuérdate que es por un metro de profundidad, por la cohesión, 5 toneladas metro cuadrado. Entonces, esto me va a quedar en se me va ese metro cuadrado con ese metro cuadrado, me va a dar 0,6 por 1,5. ¿Lo tienes por ahí? Sí, yo lo puse todo, 4,8 tangente de Ya. 15 y me da Pero acuérdate con grados 4,20. sexagesimales, no con radianes. ¿Sí? Tú ves Estoy en DEG, no sé, ahí sí que no sé, listo, estoy en eso DEG, es, en DEC, que esté en DEC. ¿sí? Sí, Me da 4,286, 4,29, claro. 4,3 4,3 toneladas por metro. por Esa es la metro. fuerza de Ross. Esa es la fuerza que está actuando hacia allá, contrarrestando el empuje del suelo. ¿Sí o no? Claro, Y veamos el empuje del suelo, po. Este es un empuje activo, así que es fácil. Empuje activo es K sub A, K gamma H cuadrado medio. ¿Cuánto vale el K? Lo dijimos. 1 menos seno phi partido por 1 más seno phi. Y el phi era 30. Entonces 1 menos seno 30 partido por 1 más seno 30. ¿Cuánto te da eso? 1 menos seno de 30 Dividido todo eso por 1 más seno 30. por 1 más seno de 30. Eso me da 0,33, 0,3 periódico. Listo. Entonces es 0,33 multiplicado por gamma, la densidad del suelo. Ya supongamos que es 2 toneladas metro cúbico la densidad para hacerla fácil. Ese es un mis números horribles. 2 toneladas metro cúbico, acuérdate. Ahí. La densidad entonces sería K por gamma por 2 toneladas por metro cúbico. Voy a Claro, anotarlo. Por el H al cuadrado. 5 por 5, 25 metros cuadrados. ¿Sí? Dividido por 2. ¿Cuánto me da eso? Me queda 0,33 por 25. 8,25. ocho Eso. coma veinticinco toneladas por metro. Ya. Tengo una fuerza de roce la vamos a anotar con color, 4,3 toneladas por metro. Y tengo un empuje para allá, ¿dónde se aplica? ¿Dónde está actuando ese empuje? ¿Cómo? ¿Dónde está actuando ese empuje? A un tercio Al de la... medio. No, O en sea, un triángulo, el centro de ah, gravedad está a un el centro de tercio. la data claro. 5 dividido en 3, 1, ¿cuánto? Ay, es que la pagué 5 y entre las 1,6. 1, 1,6. 1,6, ya. 1,6. Entonces, tengo una fuerza de 4,3 y una fuerza de 8,25 en ese sentido. Y si yo sumo las fuerzas, son EPO, el muro se va a desplazar porque el empuje del suelo es mayor, ¿sí o no? Claro. Pero también hay un volcamiento, porque si yo pivoteo aquí, el muro puede hacer eso, dado este empuje, que es más grande. ¿Sí o no? Sí, Entonces eso tengo que contrarrestarlo con el peso del muro en el centro de gravedad del muro. ¿Sí? Entonces tengo que ver si ese empuje, o sea que, perdón, ya no empuje, este peso contrarresta eso, pero lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, lo que acabamos de ver recién, quédate con eso, aprendimos a calcular una fuerza de roce, aprendimos a calcular el empuje activo y el empuje pasivo es igual, lo único que cambia es el Kp. claro. Y vimos que en este caso una es superior a la otra, entonces yo debería tener un desplazamiento horizontal. ¿Qué podrías hacer para evitar ese desplazamiento, constructivamente hablando? Constructivamente hablando, incorporar el suelo pasivo al otro lado, Ponerle suelo a este lado, sí, claro. pero en general eso uno lo hace, no lo hace. ¿Por No, qué? no, pero que No, no, construir sí, una zapata abajo del muro. mira, no, sí, el concepto está súper bien,
Pero te voy a comentar, uno no mete suelo al otro lado porque tarde o temprano va a ir alguien y lo va a sacar. Claro, Y si lo saco y no está, y estaba considerado dentro del cálculo, se me fue el muro. En cambio, si lo coloco y hago que el muro sea estable, hago otras cosas para que sea estable, sin necesidad de este suelo, y coloco el suelo, es más estable todavía, es un factor de seguridad. claro, ¿Cachai? Lo que puedo hacer es aumentar el espesor del muro del muro. para darle más peso, y ahí que aumente la fuerza de roce. ¿Cachai? O hacer otras cosas. Puedo anclar, coloco un anclaje a un elemento de hormigón más acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Se genera una fuerza adicional que contrarresta eso. Y ahí ya aparece incluso hasta un empuje pasivo. Pero eso es más como para que sepas que hay, te comento esto para que sepas que hay varias alternativas que pueden hacer para mejorar la resistencia Y si, por ejemplo, cuando usted tiene el muro, obviamente excavó y tiene que construir ese muro, ¿cierto? Y ya sabe Claro, que esa dimensión y no tiene más dimensión, como va a poder tener algo más esbelto. Pero y si ahí usted a ese muro, cada cierto, en la línea de metro le va inyectando o va haciendo, digamos, como pilote hacia abajo, de hormigón armado, y eso también sirve como soporte claro, para el mismo muro. porque ahí tú ya tienes toda una estaca que ancla el muro. Entonces, Claro, si esto, mira, ¿qué ocurre? Yo coloco, imagínate que colocamos el pilote que dices tú, aquí, ya en amarillo. ¿Qué va a pasar? Voy a tener más empuje activo, ¿ah? Aumenta el empuje, ¿sí o no? claro, Pero como esto está enterrado, me aparece ahora empuje de qué el tipo? pasivo, Pasivo. Y el empuje pasivo, tengo que mover mucho más suelo para poder desplazarlo. Porque el caso A, que es 0,33, tú sabes que el caso P es el la inverso. inversa, Entonces, claro, ¿en cuánto te queda? claro, se va casi a anular. No, mira, el KP, ¿cuánto te va a dar el KP? Sácale el inverso a, uno a 0,33. Te va a dar 3. Ya, Entonces, el empuje pasivo que se está generando a ese lado es Kp, que es 3 por esta altura y esta gama. O sea, este valor va a ser al tiro grande y va a claro, contrarrestar ese empuje más parte de este otro. ¿Se ya, entiende? sí, Entonces, sí, es súper buena la solución que das tú y se hace, se hace. Como te digo, no es la única, hay varias. O sea, puedo anclar acá, puedo excavar más y hacer enterrar pilote y anclar, puedo darle, trataría lo más básico, lo más barato, aumentar la base de contacto entre el muro y el suelo para aumentar el roce. Pero si no, las otras alternativas son válidas. Bien, Manuel, súper bien. Muchas gracias por tu atención. No sé si no tienen más dudas, dejamos hasta aquí la grabación. sí, estamos bien. Vale. No sé, voy a dejar, voy a tener la grabación.